Hace unos meses, yendo a un campamento por la autopista, vimos que había ocurrido un accidente en la carretera. Y el chaval que iba a mi lado me dijo, vamos a rezar por las personas que han tenido el accidente. Y a lo mejor usted puede ofrecerse, por si hay algún herido para confesarse. Gracias a Dios, las personas que sufrieron el accidente estaban bien, no tenían grandes heridas y no necesitaban ningún sacerdote en ese momento. Pero me sorprendió la finura de aquel chaval, que enseguida pensó en rezar por aquellas personas y en interesarse por si necesitaban limpiar su alma antes de morir. Aquel chaval me dio una lección de lo que es ir en presencia de Dios. Es algo que probablemente hayas escuchado muchas veces, pero cuando oímos hablar de presencia de Dios, probablemente pensemos que es algo como para las abuelas, que se pasan todo el día rezando. Como me dijo un chaval de mi colegio, que su abuela ya no salía de casa, estaba todo el día en el sofá y solo rezaba rosarios. Pero la presencia de Dios no es eso. La presencia de Dios no es estar todo el día metido en una iglesia, en plan como si fuéramos monjes, cantando salmos y diciendo Ave María sin parar. Eso no es la presencia de Dios. La presencia de Dios es saber que Dios está con nosotros de continuo, que nos acompaña en cada momento, porque Dios está pensando en nosotros todo el rato. Si de hecho dejara de pensar en ti o en mí un solo instante, dejaríamos de existir. No es que nos muriéramos, es que ya no existiríamos. Dios nos mira de continuo, no como un examinador, sino como la persona que más nos quiere. Y por eso quiere que le hagamos partícipes de las cosas que hacemos. Es lógico. Es lo que hacen los padres, que continuamente están pendientes de sus hijos. Y los hijos lo saben. Si tienes algún hermano pequeño o alguna hermana pequeña, seguro que ha aprendido algo en el colegio, enseguida llega, intenta enseñárselo a su madre. Y si ha aprendido algo, pues se pone a hacer la voltereta o a hacer el pino. Y está deseando que la vean. Pues en el fondo es lo que nos toca a nosotros. Saber que de continuo Dios nos está mirando. Pero no nos mira como un examinador, en plan a ver si fallamos, sino que nos mira con una mirada de cariño. Y por eso, lo primero en la presencia de Dios es saber que Dios me mira de continuo. Y por tanto, que tengo la oportunidad de actuar bien, de actuar como Dios quiere, como Dios le gusta, porque voy intentando agradarle a Dios. Y eso es lo importante, que todas las cosas que hago se las puedo ofrecer a Dios porque Dios me está viendo. Y no solo me ve, sino que también me escucha. Y es algo que no podemos hacer con las personas en general, porque con las personas solo podemos hablar cuando las tenemos delante, o bien también podemos hablar, escribir un WhatsApp o lo que sea, pero necesitamos una comunicación directa. Pero con Dios no hace falta eso. Cualquier pensamiento, si me pongo a pensar, ya puedo entrar en diálogo con el Señor. Y por tanto, la presencia de Dios me llevará, en segundo lugar, a procurar, pues eso, hablar con Dios en todos los momentos de mi vida. Y es algo que hemos aprendido del mismo Jesucristo. Él sabía que Dios Padre estaba con él. De hecho, siempre sabía que le estaban mirando y que siempre le escuchaba. Y es algo que nos dice claramente justo antes de hacer el milagro más potente que nos cuentan los evangelios, que es la resurrección de Lázaro. Jesús había hecho bastantes milagros. Había multiplicado los panes, había convertido agua en vino, había curado a un ciego, había curado a un sordo, había echado demonios e incluso había resucitado a una chica de 12 años que acababa de morir, o también a un joven que había muerto y que estaban llevándolo a enterrar. Pero a Lázaro lo resucita después de llevar 4 días muerto. De hecho, el Evangelio dice que ya olía. Y es que el cuerpo, cuando lleva ya varios días, empieza a descomponerse. Bien, pues en ese momento, justo antes de hacer ese milagro, dice el Evangelio que Jesús dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas,
pero lo he dicho por la muchedumbre que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Fíjate lo que dice, porque me has escuchado. Yo sabía que tú me escuchas siempre. Y es verdad, y eso que hace con Jesucristo, lo hace también con nosotros. Dios nos escucha siempre. Y está deseando que tú y yo le hagamos partícipes de todas esas cosas. Y que podamos hablar con Él. Que no hace falta estar metido en un oratorio para hablar con Él, sino que yendo por la calle, en clase, en tu casa, siempre podemos levantar el pensamiento a Dios. Y es lógico, y es lo más normal, que nosotros como cristianos nos acordemos de Dios continuamente. Es verdad que esto no sale a la primera. Y uno dice, Dios me está mirando de continuo, y entonces tenemos un diálogo constante con Dios. Sino que hace falta esforzarse o ponerse pequeños recordatorios que nos ayuden a levantar la mirada al Señor. Hay muchos y muy variados. El primero yo que te recomiendo es utilizar un crucifijo y llevarlo en el bolsillo o en la mochila. Y así cuando lo saquemos, pues nos lo miramos, lo vemos y nos recuerda que efectivamente que Dios está con nosotros. Y uno a lo mejor pues va por la calle y vamos descubriendo iglesias a lo mejor por el camino por donde vamos. Y nos acordamos que Dios está en esa iglesia. Y a lo mejor levantamos el corazón y le decimos algo. O cuando, pasamos por delante de un hospital, pues nos acordamos de rezar por las personas que están enfermas y por sus familias. O cuando pasamos en algunas ciudades que uno pasa pues, por un tanatorio o cerca de un cementerio, pues nos acordamos de rezar por aquellas personas que acaban de fallecer. En fin, que para ejercitarse en la presencia de Dios es ponerse pequeños recordatorios que nos ayuden a levantar la cabeza y el corazón a Dios.